El negocio agropecuario es financiero, ya no es. Ahora con estos precios se empezó a diferenciar un poco lo financiero de lo productivo, porque empezó a ser rentable. Pero estos últimos años era dar la vuelta y buscarle la forma de hacer negocio con los pesos y quedarte en dólares con la mercadería, y ese era el negocio. Pero nosotros tenemos mucho que amortizar, Claro. Salvador. O sea, yo cuando me siento con el tratado y cerramos el balance, tenemos que buscarle para que cierre ganancias, para que puedan. No es el problema nuestro. Invertimos mucho. Y con el peronismo, la verdad, es donde se hacen las diferencias. Es así. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Boquiabierto. Helada. Fuertes declaraciones para una neurona por el campo. Este video me lo pasó Carlos Echepare hace un tiempo. Me dice, mirá este minuto. ¿Qué opinas? Eso es. Fuerte declaración. Dos declaraciones fuertes. El negocio del campo es financiero y con el peronismo hacemos la diferencia, dice Javier Alonso. Sí, eso pasó en un comité de crisis, ¿no? Sí, que son los programas que hacemos los jueves. Pero eso no habla bien del peronismo. Eso no habla bien del peronismo. Ese es el problema. Habla mal del peronismo. O bueno, a ver, explícanos un poco. A ver, aclaremos un poquito. Habla mal de lo que temporalmente se llama peronismo, porque eso es lo que tenemos que definir. ¿Qué es efectivamente el peronismo? El peronismo del primer Perón, el peronismo del segundo Perón, digamos, en la tercera etapa, el peronismo de Menem, el peronismo de Néstor, el peronismo de Dualde, el peronismo de Cristina, el peronismo de Alberto Fernández. El día que ustedes me expliquen qué es el peronismo, yo les voy a decir. Pero de todas maneras habla mal de los gobiernos que intentan redistribuir y redistribuyen mal. Porque lo que está diciendo, lo que yo entiendo que dice no, pide. La Juli pide agüita, un mate, por favor. Fuertes declaraciones de la Juli. Lo que pasa es que es lo que te está diciendo, está tomando crédito a una tasa subsidiada, me imagino yo, muy baja, y la inflación lo pasa por arriba, que es un poco lo que pasa ahora, ¿entendés? Es decir, eso habla de una muy mala administración. Ahora, el negocio del campo no es financiero, nunca debió ser financiero. El negocio del campo es productivo. El problema es que con las políticas que se vienen aplicando, con la productividad no alcanza. Entonces tenés que explicarle al productor que la mejor forma de lograr rentabilidad es vender, comprar dólares, usaste tasa, vender cheques, patinate unos cheques anticipados, que total con la tasa de interés la inflación te gana. A ver, todo eso tenés que explicarle y lo metés al tipo en un quilombo que de ninguna manera le gusta entrar. Ese es el problema. Y que solo pueden entrar los grandes, además, porque además es injusto hasta para el propio sector. Porque al gringo chiquito, el de 50, 100, 200 hectáreas, ¿qué le vas a explicar? ¿Que haga cheques de pago diferido para salvarse? No, si no sabe qué es. Que opere en algún mercado, que compre letras. Eso es la timba que lamentablemente la Argentina se acostumbró a usar cada vez más y que ningún gobierno le impidió. Y ahí es donde está parte del verdadero poder económico de la Argentina. El general Perón decía cómo era independencia, cómo era soberanía. Soberanía política, independencia económica y justicia social. Bueno, a ver, soberanía política hasta ahí nomás. Independencia económica no la tuvimos nunca. Siempre gobernaron los mismos económicamente. Y justicia social es lo que hay. Bueno, lamentablemente nada. Ahí hay un par de cosas para debatir. Cuando vos preguntás qué es el peronismo, sin lugar a dudas, desde el Centro de Estudio Agrario lo hemos debatido, principalmente tiene que haber justicia social. O sea, si no hay justicia social, estamos hablando de otra cosa que no es peronismo, y en eso hablamos de distribución de riqueza socialmente productiva. Y acá es cuando por ahí los números de alguna manera nos avalan cuando observamos que los productores le va mejor con cierto gobierno que con otro. No es así.
No es así. Bueno, aunque vos... No tomes... Yo entiendo lo que vos planteás. Acá se picó la Juli, mira. Yo estoy así. Yo con entiendo, el mate, porque me acercaron el mate. Yo entiendo el planteo de este siempre gobiernan lo mismo, teniendo un sector poderoso empresarial y de composición de parte transnacional, sobre todo en el sector agropecuario, que es algo que decimos que continuamente del Centro de Estudio Agrario, lo que es Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, Viterra, bueno, Glencore que ahora se llama Viterra, etcétera, son quienes hoy tienen la manija de lo que es el sector productivo. Hoy siempre. Bueno, está bien, es una cuestión que se viene dando y que en tanto la Argentina como pueblo, como Estado, no salga a competir en ese sector, que es el sector agroalimentario, que es hoy el sector actualmente más importante en la generación de divisa, y dejamos pasar oportunidades como la de Vicentín, nos quedamos afuera del negocio y los productores terminan siendo presos de estas grandes transnacionales. De hecho, es algo que hemos planteado en otros programas, en el cual mostramos cómo el sector financiero subordina en gran parte al sector productivo, y te encontrás con fondos financieros que muestran una gran ganancia medida en dólares, que después Pagni te la disfraza de que es la ganancia del productor de un 6%, y en realidad cuando vos estudiás y analizás eso, te encontrás que esa ganancia del 6% en dólares es de quien invirtió en dólares para el sector productivo. Pero digo, hay unas cosas que se abren bastante en el debate, con las que coincidimos y lo hemos discutido muchas veces. Creo que la pregunta fundamental de qué es el peronismo empieza a contestarse cuando se llega al gobierno y se puede imponer un programa en el cual la distribución de la riqueza le llegue a quienes producen y trabajan, y la justicia social eleve la calidad de vida de los que quedan más afuera, de los que se quedan siempre afuera de la repartija de la torta, que creo que en Argentina alcanza y sobra para que los 47 millones de argentinos y argentinas tengamos una calidad de vida muy buena. No sé qué opina vos de eso, Carlos. No, yo coincido en que la Argentina tiene las condiciones para que eso pase. Ahora, eso se hace con trabajo, no con asistencialismo. El asistencialismo es consecuencia de la mala distribución que el propio gobierno o Estado, si querés, y ahí hay otro tema que hay que corregir. Nosotros tenemos la costumbre de castigar mucho al Estado. En realidad tenemos que castigar al gobierno que lo administra muy mal, que son dos cosas distintas. El Estado está presente en todas partes del mundo. Por eso a mí me preocupa ahora este discurso que hay en la Argentina, triunfador en estos últimos días, de que el Estado no existe. El Estado existe acá y en cualquier parte del mundo, y mucho más que en la Argentina. Eso tenemos que entenderlo. El problema que tenemos con el Estado en la Argentina es que está administrado por muy malos administradores. Y esos administradores lo que hacen es, bajo el discurso de asistencialismo social y de distribución de la riqueza, en realidad le están generando cada vez más riqueza a los poderosos, concentrándose esa riqueza en muy pocos. Y lo vimos lamentablemente durante diferentes etapas de nuestro país. Lo vimos, a ver, yo te puedo mencionar desde que yo tengo un poco de discernimiento, que lo vimos ya cuando Perón, o Isabel Perón en todo caso, en el 74, dijo que había nacionalizado el comercio exterior, y en realidad lo que hacía era darle el negocio a las grandes exportadoras que sin ningún esfuerzo tenían toda la mercadería a su disposición. Lo vimos por supuesto, durante el proceso militar, y se comprobó en el 79, cuando Rusia invadió Afganistán y Estados Unidos declaró el embargo, y el gobierno militar de entonces... a ver qué pasó ahí, porque un poco la pregunta que venía para entrar en Argentina, venía en ese, iba por ahí, haciendo un repaso histórico, y Argentina tiene 210 años de historia, no podemos hacer un repaso, no nos alcanza el streaming para eso, pero desde la dictadura cívico-militar en adelante, ¿qué vas evaluando? Me interesa esto que contás de la dictadura del año 79. ¿Cómo es ese proceso? Contanos un poco ahí.
año 79, Rusia invade lo que era la Unión Soviética en aquel momento, invade Afganistán, Estados Unidos declara un embargo y le pide a todos los países del mundo que le venden. En aquel momento Rusia compraba trigo, compraba maíz, compraba sorgo, en la Unión Soviética, mejor dicho, era en aquel momento, le pide a los países que le vendan que no le vendan más. Es decir, como una represalia, como ahora, viste, el tema de los bancos y demás por la invasión a Ucrania, en aquel momento era no se le vende más granos a la Unión Soviética. Y oh casualidad, en aquel entonces el presidente de la Junta Nacional de Granos, el señor David Lacroze, dice que la Argentina le va a seguir vendiendo. Y de hecho le siguió vendiendo, porque había un acuerdo entre el gobierno militar de entonces, de Videla, por eso te decía que sería bueno conversar alguna vez con un personaje como este, repudiable de todo punto de vista, pero bueno, para que cuente todas esas intimidades, decidió venderle porque había un acuerdo entre la Argentina y la Unión Soviética para seguirle vendiendo, y también con el Partido Comunista de Argentina. Argentina pasó de vender lo que valía 100 a venderlo 300 o 400 a la Unión Soviética. Y así se batieron récords de exportaciones de trigo, de maíz, de sorgo a la Unión Soviética. Y la Argentina descuidó todos sus mercados para abastecer a la Unión Soviética, que en ese momento había invadido Afganistán y que tenía el repudio de todo el mundo. Sin embargo, el gobierno militar de entonces lo pudo hacer. ¿Y quién ganó ahí? ¿Quién ganó en ese negocio? Lacroze y algún otro funcionario y las empresas, por supuesto. ¿O te cabe alguna duda? No sé, vos sos el analista de mercado de grano. Bueno. Después siguió pasando lo mismo. Alfonsín, por eso te digo, es muy difícil contar esto porque a veces... Después viene Alfonsín. Y Alfonsín intentó corregir muchas de estas cosas. Y no pudo porque el poder económico de entonces era muy fuerte. Y acordate que Alfonsín tuvo un cimbronazo en su última etapa de hiperinflación. ¿Te acordás? Cual que lo obligó a salir a entregar antes el gobierno y demás, frente a un Menem que ya había sido electo, Cavallo que decía Estados Unidos que el dólar iba a estar recontralto. Algo muy parecido a lo que pasa ahora. Lo que pasa es que nosotros no tenemos memoria, o hay mucha gente joven que no vivió aquello, pero cuando Alfonsín estaba en su etapa final, Cavallo fue a Estados Unidos, ya con Menem de ganador, a decir que el dólar iba a ser recontraalto. ¿Te suena eso? ¿Te suena dolarizar? Y es algo muy parecido a lo que pasa ahora. Entonces, por eso te digo, tenemos una propensión a autodestruirnos, y en el medio de todo eso hubo desabastecimiento. Y fíjense, ahí en el centro de estudios ustedes lo hicieron en su momento, en aquel momento la concentración en la producción de alimentos eran 2 o 3 empresas. No eran más que esas. Había una que producía prácticamente todo, que era Bunge, Molinos Río de la Plata, bueno, toda esa historia. Y esos eran los que se encargaron de producir el desabastecimiento en su momento. Lo que pasa es que la gente o no tenemos memoria, o no nos gusta revolver tanto el pasado, pero sería bueno revolverlo. Y después fue, acordémonos, Alfonsín entrega la presidencia a Menem con el Banco Central vacío. Algo parecido a lo que va a pasar ahora, no había un mango. ¿Y quién puso la plata? Algo parecido a lo que está pasando ahora. Las mismas empresas exportadoras que después Bunge se queda con el Ministerio de Economía durante la primera etapa de Menem. ¿Ustedes se creen que Menem le da al Ministerio de Economía a Bunge porque sí? Algo había atrás, evidentemente. Era Bungibor en ese momento. Con un despliegue importante, no solamente en el mercado de grano y agroalimentario, sino también lo hemos visto en un programa que hicimos de la fusión de Bunge con Viterra, y caracterizamos y contamos la historia de Bunge, donde también tenés otro ejemplo.